En el planeta, son muchos los países con realidades controvertidas, pero probablemente ninguno como este, un país considerado por muchos como el más rico en recursos naturales en el mundo, con las mujeres más bellas, pero con una crisis social tan descomunal que la moneda local ha llegado a valer menos que el papel con que está hecha. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer con más detalle Venezuela, uno de los países más bellos y extremos, pero a la vez fascinantes del planeta. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo de la Tierra, el lugar con más oro de América y el cuarto con más gas natural a nivel global. Una región de belleza tan extrema que contiene la catarata más alta y deslumbrante que existe, con una historia en su origen que seguramente te sorprenda. Montañas intactas desde tiempos prehistóricos y selvas como el Amazonas, donde aún hoy existen tribus que viven sin contacto con el mundo exterior y sin usar ropa. Un lugar repleto de curiosidades únicas, como haber ganado más concursos de belleza que cualquier otro país. Una belleza que se ha convertido en un verdadero orgullo nacional, hasta el punto de que el mismo gobierno da ayudas para que realicen cursos de belleza e incluso para que se sometan a mejoras estéticas como rinoplastias y aumentos de pecho. Una belleza natural y cultural única en el mundo que contrasta con los problemas de sus habitantes debido a que tan enorme riqueza se concentra en manos de unos pocos, quienes dicen actuar en honor a la madre patria, mientras toman decisiones que cambian el destino de millones sin rendir cuentas a nadie. Una contradicción que también se refleja en un diminuto y aterrador animal, capaz de penetrar en las partes íntimas de los hombres y provocar uno de los dolores más insoportables que se puedan imaginar. Realidades presentes que guardan una sorprendente relación con el pasado de este país, ya que fue aquí donde, hace siglos, los colonos europeos descubrieron a los hombres come hombres. Presta atención y no te pierdas este vídeo, porque descubrir Venezuela con nosotros te va a sorprender más de lo que imaginas. ¡Empezamos! Sumergido entre la selva más densa e impenetrable del planeta, en el corazón de América Latina, surge Venezuela, un tesoro natural tan extremo que no solo es considerado por muchos como el país más rico en recursos de todo el mundo, sino que también posee una belleza tan extraordinaria que deja sin aliento a quien tiene la suerte de descubrirla. Venezuela se encuentra en el norte de América del Sur, limitando al norte con el Mar Caribe, al este con Guyana, al sur con Brasil y al oeste con Colombia. Su extensión y diversidad geográfica lo convierten en un país único. Desde las selvas del Amazonas, las vastas sabanas de la Gran Sabana, las montañas andinas de Mérida, las costas del Caribe, hasta los desiertos de médanos de Coro. Venezuela se encuentra entre los países más biodiversos del planeta, con miles de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. Entre sus tesoros animales destacan el capibara, el roedor más grande del mundo, que puede superar los 60 kilogramos, y reptiles impresionantes como la anaconda verde, la serpiente más grande del planeta, que puede alcanzar hasta 12 metros de longitud. Además, alberga especies únicas de aves, anfibios y peces que solo se encuentran en sus ríos y selvas. Desde la majestuosa guacamaya roja hasta pequeñas ranas brillantes en los tepuyes, la fauna venezolana combina tamaño, color y rareza en un espectáculo que no tiene igual en ningún otro lugar del planeta. Su población supera los 30 millones de habitantes, aunque la mayor parte se concentra en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Mientras tanto, las densas junglas del Amazonas permanecen en gran parte vírgenes e inexploradas, siendo hogar de tribus que mantienen aún un contacto muy limitado con el mundo exterior. La riqueza natural de Venezuela es deslumbrante. Sus montañas, ríos y cataratas parecen sacadas de otro planeta. Entre ellas, destaca el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, cuya majestuosidad deja perplejo a todo aquel que tiene la suerte de contemplarla, y el origen de su nombre oculta una historia de aventura épica que seguramente te sorprenda cuando la conozcas en unos minutos. Pero no es solo belleza lo que define a este país y su riqueza, ya que Venezuela es una potencia de recursos naturales en el mundo, un lugar cuya abundancia podría haber asegurado prosperidad para generaciones. Su riqueza en petróleo, gas y minerales
lo convierte en un país con un potencial económico casi inigualable. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, un dato que la coloca en el centro de la economía global desde principios del siglo XX. El primer descubrimiento de petróleo moderno se remonta a 1914. Durante décadas, el petróleo hizo de Venezuela un país próspero. La renta petrolera permitió que sus ciudadanos disfrutaran de un nivel de vida envidiable, con infraestructura, educación y servicios que solo disfrutaban unos pocos países desarrollados en el mundo. Pero todo cambiaría con el tiempo, y eso que la riqueza de Venezuela no se limita únicamente al petróleo. El país posee las mayores reservas de oro de América, una abundancia que se remonta a los tiempos coloniales, cuando los conquistadores españoles llegaron buscando tesoros. Además, Venezuela es también el cuarto país con más gas natural del mundo, otro recurso que podría haber asegurado décadas de prosperidad energética y económica. Sin embargo, el potencial del país se vio condicionado por la historia, la política y la concentración de riqueza. Para entenderlo mejor, es necesario conocer su pasado, desde las tribus originarias hasta la llegada de los colonizadores europeos y los gobernantes actuales. Antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus expediciones, Venezuela estaba habitada por diversas tribus indígenas, como los caribes, pemones, yanomamis y guayú, que vivían de la pesca, la caza y la agricultura, y mantenían un profundo respeto por la naturaleza. Estas sociedades tenían formas de vida tan fascinantes y únicas que resultan sorprendentes incluso para nuestros estándares modernos. Los caribes, por ejemplo, dieron origen al término que hoy conocemos como caníbales. Todo se debe a los relatos de los exploradores europeos que llegaron a estas tierras y encontraron a estas tribus. En sus crónicas describían rituales de guerra en los que los enemigos derrotados eran tratados de manera simbólica, lo que llevó a los europeos a creer que se consumía su carne. Sin embargo, no existen pruebas de que esto ocurriera realmente. Muy probablemente se trataba de prácticas simbólicas y ceremoniales, diseñadas para infundir temor y reforzar la cohesión de la comunidad, asegurando su supervivencia frente a amenazas externas. Estas tradiciones, lejos de ser meramente macabras, reflejaban la fuerza, la estrategia y la determinación de estas comunidades para proteger su territorio y su gente, dejando una huella que todavía fascina y despierta misterio en quienes estudian el pasado de estas sociedades. Hoy en día, algunas sociedades indígenas venezolanas, como los Yanomami, continúan viviendo como lo hacían siglos atrás, rodeados de naturaleza, ocultos en las profundidades de la selva amazónica. Mantienen tradiciones que pueden resultar controvertidas para quienes viven en entornos urbanos, como por ejemplo la poligamia, manteniendo comunidades en las que un hombre tiene varias esposas, o el hecho de vivir sin ropa en ciertas situaciones, como parte de su conexión con la tierra y sus rituales comunitarios. Estas prácticas forman parte de un sistema social y cultural profundo, donde la supervivencia, la familia y la espiritualidad se fusionan de una manera que probablemente hemos perdido en sociedades modernas. Además, estas tribus han desarrollado conocimientos sorprendentes sobre medicina natural, navegación por ríos y ritos de iniciación, demostrando que la diversidad cultural y la adaptación al entorno pueden ser tan extraordinarias como la fauna y la geografía de Venezuela misma. Estas dificultades en la geografía las encontraría en 1498, Cristóbal Colón, cuando llegó a la costa venezolana durante su tercer viaje al Nuevo Mundo. A pesar de ello, pronto comenzaron a establecerse los primeros asentamientos españoles, atraídos principalmente por el oro y el cacao, recursos que ya se reconocían como valiosos. El origen del nombre de este país está estrechamente ligado a su pasado colonial. Fue Américo Vespuccio, el explorador que dio nombre al continente americano, quien al observar los palafitos indígenas sobre el lago de Maracaibo, casas que se suspendían sobre el agua, recordó a la ciudad italiana de Venecia, famosa por sus canales. Inspirado por esta similitud, decidió llamar a estas tierras Venezuela, que significa literalmente pequeña Venecia. Aunque los europeos ya buscaban oro, cacao y otros recursos, la verdadera magnitud de la riqueza del país solo se descubrió siglos más tarde, cuando la explotación petrolera comenzó a transformar la economía y la sociedad venezolana. La lengua principal
es el español debido a este pasado, pero en el país aún sobreviven más de 30 lenguas indígenas, un reflejo de la diversidad cultural y étnica. Una mezcla racial también ha dado origen a lo que muchos consideran una de las poblaciones más bellas del planeta, especialmente en cuanto a sus mujeres, quienes han ganado numerosos concursos internacionales. Pero antes de hablar de belleza y cultura, es importante continuar con su historia reciente para entender los motivos por los que tanta riqueza no ha significado prosperidad para todos, ya que, aunque Venezuela podría haber sido uno de los países más ricos del planeta, la concentración de poder y decisiones de los gobernantes han limitado muchísimo este potencial. Como te comentábamos, durante buena parte del siglo XX, Venezuela era un país rico en todos los aspectos, con lo que también lo eran sus habitantes, ya que tras el descubrimiento y explotación del petróleo, Venezuela vivió años de relativa estabilidad y prosperidad. Sus ciudadanos podían disfrutar de educación, salud y un nivel de vida que muchos países envidiaban. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la llegada de ciertos líderes y el control de sus recursos comenzó a transformar la economía. A partir de los gobiernos recientes, se implementaron políticas que cambiaron radicalmente la economía, generando un fenómeno de hiperinflación y escasez que afectaría directamente la vida cotidiana de millones de venezolanos. Hoy, aunque Venezuela sigue siendo una de las naciones más ricas en recursos naturales del planeta, la mayoría de su población enfrenta dificultades económicas y sociales, muchas veces extremas, mientras la abundancia permanece concentrada en unas pocas manos. Para entender mejor esta realidad, es bueno comprender qué es y qué supone la superinflación con un ejemplo real. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Pero cuando este aumento se acelera de manera descontrolada, hablamos de superinflación, un fenómeno capaz de destruir el poder adquisitivo de la población en meses o incluso semanas. En Venezuela, la superinflación comenzó a acelerarse a partir del siglo XXI, cuando el gobierno implementó políticas de control de precios y aumentó de manera masiva la emisión de dinero para cubrir los crecientes gastos públicos. Lo que ocurrió fue que la cantidad de dinero en circulación creció mucho más rápido que la producción de bienes y servicios, haciendo que los precios subieran a ritmos imposibles de seguir. Para entenderlo mejor, imagina esto. Lo que antes se podía comprar con un bolívar, ahora necesitaba miles de bolívares. El cambio de divisa con el dólar, por ejemplo, sufrió una caída descomunal. En su día, un dólar equivalía a 4 bolívares, mientras que en la peor época de inflación, un dólar podía llegar a equivaler a más de 1 millón de bolívares. El resultado de la superinflación fue devastador, dando lugar a situaciones como que para comprar una barra de pan, la gente necesitaba literalmente maletas llenas de billetes. O a cambios drásticos en los precios, como que un pan que costaba 10 bolívares un día podía costar 10.000 al día siguiente, y al siguiente mes se necesitaban millones de bolívares. La superinflación no solo afectó y afecta los precios de los alimentos. Todo, desde el transporte hasta la electricidad, comenzó a subir a velocidades vertiginosas. Los ciudadanos, que antes podían cubrir sus necesidades básicas con su salario mensual, pronto descubrieron que sus sueldos ya no alcanzaban ni para cubrir el pan y la leche. Para entenderlo mejor, actualmente, el tipo de cambio oficial en Venezuela es de aproximadamente 146 bolívares por dólar, según el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, el salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, una cifra similar a la de décadas atrás, cuando un dólar equivalía a 4 bolívares. Esto significa que al cambio actual, el salario mínimo equivale a menos de $1 al mes. Esta enorme disparidad refleja las secuelas de años de crisis económica, en los que la inflación y la devaluación han erosionado drásticamente el poder adquisitivo de la población. Debido a esto, un trabajador que recibe el salario mínimo mensual en Venezuela de 130 bolívares solo puede adquirir una fracción de productos básicos, como alimentos o medicinas, sin contar con ingresos adicionales. El fenómeno de la superinflación también afectó la forma en que las personas perciben el dinero, ya que guardar billetes locales perdió sentido, y muchos empezaron a ahorrar en dólares, euros o incluso en bienes duraderos como alimentos no perecederos y electrodomésticos, que mantenían mejor su valor.
El transporte se volvió también un reto económico. Un pasaje que antes costaba pocos bolívares podía requerir miles o millones con el paso de los meses, obligando a los ciudadanos a caminar largas distancias o compartir viajes para reducir gastos. La paradoja de vivir en un país tan rico en recursos se volvió cada vez más evidente. Mientras Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, oro abundante y gas natural suficiente para abastecer grandes regiones, la vida cotidiana se encareció de manera irracional. Un ejemplo claro es el precio de la gasolina frente a bienes básicos. Durante años, y aún en algunos casos hoy, una botella de agua podía costar más que llenar un tanque de gasolina, una situación que parece imposible en cualquier otro lugar del mundo. Los comercios se vieron obligados a ajustar sus precios varias veces al día. Los billetes de baja denominación dejaron de tener utilidad y surgió un mercado paralelo de monedas extranjeras y trueques que mantenía la economía en funcionamiento de manera improvisada. La educación también sufrió. Las escuelas y universidades, especialmente públicas, enfrentaron escasez de materiales, recortes de personal y dificultades para mantener la infraestructura. Muchos jóvenes vieron limitada su posibilidad de estudiar y acceder a oportunidades laborales. El sistema de salud colapsó parcialmente, con hospitales que carecían de medicinas esenciales, equipamiento y personal suficiente. Esto llevó a que los ciudadanos recurrieran a soluciones privadas o a redes de apoyo comunitarias para sobrevivir a enfermedades que antes eran controlables. A pesar de todas estas dificultades, la creatividad y la solidaridad han permitido que millones de venezolanos continúen adelante. La adaptación a la superinflación y la resiliencia de los venezolanos y venezolanas es extraordinaria. Muchos recurrieron a Internet y redes sociales para generar ingresos a trabajos freelance, ventas por redes, o aprovechando el cambio de divisas como vía de supervivencia. Otros buscaron alternativas en criptomonedas, remesas de familiares o el trueque dentro de sus comunidades. Todo esto ocurre en un país que por su potencial podría ser uno de los más prósperos del planeta. La paradoja de Venezuela ilustra cómo la riqueza de recursos no siempre se traduce en bienestar para sus ciudadanos. Mientras la abundancia existe en la tierra, el petróleo, el oro y el gas, la vida cotidiana se encarece de manera dramática y la economía se vuelve un desafío constante. Gran parte de la situación económica actual de Venezuela se debe a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, las restricciones y sanciones internacionales han limitado la capacidad del país para exportar recursos y adquirir productos esenciales, afectando la disponibilidad de bienes en el mercado y generando escasez. Por otro lado, la gestión de los recursos y las decisiones políticas internas también han influido en la distribución de la riqueza. La concentración de recursos en manos de ciertos grupos y la falta de mecanismos eficaces de control han provocado que gran parte de la población no perciba los beneficios de los abundantes recursos del país. Esta combinación de factores externos e internos explica por qué, a pesar de ser un país extremadamente rico en petróleo, minerales y biodiversidad, los venezolanos enfrentan dificultades económicas cotidianas que convierten a este país en uno de los lugares más desafiantes en el mundo. Un país de extremos que muchas veces rozan lo increíble, ya que aquí, a pesar de las dificultades extremas a las que se ve sometida la población, el gobierno no solo subvenciona a que las mujeres realicen cursos de belleza, sino también les ayuda con subvenciones para cirugías como rinoplastias o aumentos de pecho. Una realidad sorprendente que tiene mucho que ver con que este país sea considerado el lugar con las mujeres más bellas del planeta. Venezuela es reconocida mundialmente por haber ganado más concursos de belleza que ningún otro país en el mundo. Ha ganado un total de 24 títulos en los 4 certámenes más importantes: 7 en Miss Universo, 6 en Miss Mundo, 9 en Miss Internacional y 2 en Miss Tierra. Este éxito se atribuye a una combinación de factores, como la diversidad racial y cultural del país, el cuidado personal de sus habitantes y la influencia de su clima cálido y paisajes paradisíacos. Y para mantener esta posición de liderazgo, el país ha implementado políticas que apoyan la formación en modelaje, estética y cirugía plástica, hasta el punto que el mismo gobierno ha subvencionado cursos de belleza y procedimientos quirúrgicos,
incluyendo rinoplastias y aumentos de pecho, con el objetivo de promover la belleza asociada como un valor nacional. Estas iniciativas han sido parte de un esfuerzo por consolidar la imagen de Venezuela como la nación con las mujeres más bellas del planeta. Sin embargo, esta obsesión por la belleza ha generado mucha controversia y debate, ya que, a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, muchas mujeres han recurrido a estas subvenciones, haciendo que para algunas personas en este país, esta apariencia física se valore por encima del bienestar general. En lugar de abordar problemas como la pobreza o la educación, parece que algunos gobernantes han priorizado la estética como forma de proyectar una imagen positiva del país. Una realidad sorprendente, considerando que mientras muchos venezolanos no pueden permitirse estudiar o alimentarse en condiciones, otros acceden a ayudas para cambiar su aspecto físico. Venezuela es reconocida por tener una de las tasas más altas de cirugías estéticas per cápita en el mundo, especialmente en procedimientos de aumento de pecho. Se estima que en los últimos años, los procedimientos de aumento de pecho en este país han superado los 85.000 anuales. En Venezuela, la cirugía estética, más en particular el aumento de pecho, se ha convertido en una práctica común y en muchos casos en una tradición familiar. Es habitual que las madres aconsejen incluso a sus hijas someterse a este tipo de procedimientos como una forma de mejorar su apariencia y con ello sus oportunidades en la vida social y profesional. Este fenómeno ha sido descrito por algunos como un rito de iniciación en la sociedad venezolana. Un sinsentido si se observa desde otra perspectiva y se tiene en cuenta la pobreza y dificultades de la sociedad venezolana. Aunque adquiere sentido si se entiende que el gobierno apoya con subvenciones y que todo esto ofrece a las jóvenes mujeres venezolanas oportunidades de disfrutar de una mejor vida en su futuro. Una realidad, la de la belleza, en la que en breve profundizaremos en este vídeo, ya que la historia del descubrimiento de la cascada natural más alta y bella del planeta tiene que ver con una aventura épica en la historia humana que ahora vamos a conocer. Pero antes de ello aprovechamos para preguntarte, ¿te someterías a una operación subvencionada como en Venezuela? ¿Qué opinas de ello y de la belleza de sus mujeres? ¿Te parece un sinsentido la realidad de la vida en Venezuela? ¿Qué harías para cambiar las cosas? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura, para que sigamos trabajando por traerte cada semana contenido tan interesante como este. Así que, gracias. Y ahora vamos a conocer una de las historias de aventura más épicas, aunque también desconocidas en el mundo. Una historia que tiene mucho que ver con la belleza de Venezuela y su cascada natural más famosa, el Salto del Ángel. El salto de agua más alto del mundo, tan alto que, antes de llegar al suelo, parte del agua se convierte en niebla. Probablemente, si escuchas este nombre, el Salto Ángel, tu primer pensamiento te haga creer que se llama así por motivos religiosos, o tal vez por alguna historia antigua que tenga que ver con la colonización. Suena lógico, ¿verdad? Después de todo, ángel evoca cielos, divinidades, leyendas o realidades que tienen que ver con España o el idioma de Venezuela. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Y como vas a ver ahora, la verdadera historia es mucho más sorprendente. Corría la década de los años 30, cuando un piloto estadounidense llamado Jimmy Angel surcaba los cielos del sur de Venezuela. Jimmy no buscaba ángeles ni santos, y su apellido se pronunciaba en inglés, no en español, buscaba oro. Sí, aunque más tarde su apellido daría nombre a este tesoro natural inigualable, Jimmy solo buscaba oro perdido en la selva y escondido entre los imponentes tepuyes, esas enormes montañas mesa tan míticas en Venezuela que parecen sacadas de otro mundo. Los tepuyes son enormes mesetas rocosas, de paredes verticales y cimas planas, que se elevan como islas suspendidas sobre la selva venezolana, más aún porque una parte de ellas suele suspenderse por encima de las nubes. Estas formaciones geológicas, únicas en el mundo, han permanecido prácticamente intactas durante millones de años debido a lo difícil en su acceso, creando ecosistemas aislados que no se encuentran en ningún otro lugar. Su apariencia casi sobrenatural y su aislamiento total los convierte en lugares misteriosos y fascinantes, dignos de leyendas y exploraciones aventureras, como está en la que se vio inmerso Jimmy Angel. Un día,
mientras sobrevolaba la gran sabana venezolana, nombre que recibe esta región de mesetas y tepuyes que parecen sacadas de otro planeta, vio algo que lo dejó sin aliento. Desde la cima del Tepuy conocido como Aullantepui, un río entero se lanzaba al vacío en un salto que parecía tocar el cielo, pero nunca llegar al suelo. Fascinado, Jimmy decidió aterrizar su avioneta en la cima de esta imponente montaña. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. Su aterrizaje fue un desastre. El avión quedó atrapado en el barro, varado en la cima de este Tepuy que parecía inaccesible. Fue así como lo que parecía un glorioso descubrimiento se convertiría para él en una trampa natural. Jimmy, su esposa y 2 compañeros quedaron atrapados durante 11 días a cientos de metros de altura, luchando contra selvas, pantanos y riscos, sin saber si lograrían regresar. Pero finalmente lograron descender y contar las maravillas que habían descubierto. Y fue así como lo que parecía que terminaría en tragedia se convirtió en una leyenda que más tarde impresionaría al mundo entero. La historia fue difundiéndose con el paso de los días, y fue así como el salto de agua natural más alto en el planeta recibió el nombre de Jimmy Angel. Y no porque fuera religioso ni místico. El nombre del salto de agua más bello y enorme del planeta no tiene nada que ver con ángeles celestiales. Simplemente honra al hombre que, casi por accidente, lo dio a conocer al mundo. Aunque Jimmy nunca encontró el oro que buscaba, sin querer, entregó al mundo un tesoro mucho más grande y eterno. El Salto del Ángel, la cascada más alta del planeta, una caída de agua de casi 1 kilómetro, 976 metros desde la cima del Aullantepui. Para los pueblos indígenas pemones, por cierto, este salto ya tenía un nombre. Ellos lo llamaban el Querepacupay Merú, el salto desde el lugar más profundo, un recordatorio de que la naturaleza guarda secretos que ni el oro puede comprar. Disfrutar del Salto Ángel no es sencillo como no lo fue para el héroe de esta historia. Llegar hasta allí requiere días de viaje a través de selvas densas, ríos serpenteantes y terrenos accidentados. Pero es seguro que el esfuerzo vale la pena, ya que la cascada es una maravilla natural que parece irreal. La altura es tal que al llegar al suelo, el agua parece desvanecerse en el aire antes de tocar la tierra, envolviendo el paisaje en un velo de niebla que parece sacado de un sueño. Si te ha gustado conocer esta historia, déjanos un like para que sigamos explorando y creando videos cada semana como este. Y no olvides suscribirte a Mundo Sin Censura, para descubrir secretos y maravillas del mundo como nunca antes los habías visto. Gracias. Pero la aventura en Venezuela no termina aquí. Otra joya de la gran sabana venezolana es el Monte Roraima, un majestuoso tepuy, al igual que el Aullantepui, que se eleva como una isla sobre el cielo. Esta meseta es tan asombrosa que inspiró al escritor Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, para escribir El Mundo Perdido. En su novela cuenta cómo parte de la meseta sudamericana todavía está habitada por criaturas prehistóricas, y algunos locales creen que esta historia podría tener tintes de realidad. Al observar el Monte Roraima desde el cielo, uno comprende por qué estas formaciones inspiran historias de fantasía. Los tepuys en la gran sabana venezolana parecen verdaderas islas flotantes, ya que sus cumbres se alzan sobre las nubes. Y quien tiene la suerte de observarlas desde las alturas, probablemente pueda disfrutar de uno de los paisajes naturales más bellos del planeta. La naturaleza de Venezuela es tan única como sus tepuyes y sus majestuosas cataratas que parecen brotar desde el cielo, y quizás sea por ello que en este país ocurre un fenómeno natural sin igual en el planeta. Un relámpago eterno que ilumina el cielo noche tras noche, año tras año. Se trata del relámpago del Catatumbo, en el lago de Maracaibo, un espectáculo que desafía la lógica de la meteorología. En este lugar, tormentas eléctricas se producen casi todas las noches del año, durante horas, y lo más sorprendente, a menudo sin truenos fuertes, solo relámpagos que pintan el cielo de azul y blanco. Este fenómeno puede ser visto desde cientos de kilómetros, convirtiéndose en un espectáculo impresionante, tanto para locales como para turistas y científicos. La NASA lo ha reconocido como el epicentro mundial de tormentas eléctricas, con un promedio de 300 tormentas al año y un total de 1.600.000 rayos anuales. Los venezolanos lo conocen como otro de sus tesoros naturales, un despliegue de luz que inspira leyendas y admiración,
especialmente durante la temporada de lluvias, de noviembre a abril. Pero quizá más extraño que el relámpago del Catatumbo sea descubrir un rascacielos fantasma en medio de Caracas, un lugar que parece sacado de una película distópica. Se trata de la Torre de David, la torre de oficinas desocupada más alta del mundo. Originalmente planeada como un símbolo de modernidad y progreso, la construcción quedó inconclusa y abandonada hasta que miles de familias la ocuparon, convirtiéndola en una verdadera ciudad vertical. Allí, pisos enteros funcionan como hogares, tiendas y espacios comunitarios, creando un fenómeno urbano único. Una torre que combina arquitectura moderna con improvisación social, reflejando de manera impactante las contradicciones de la vida en Venezuela. Estamos llegando al final de este viaje por uno de los países más increíbles del planeta. Y mientras pensamos en sus paisajes y tesoros naturales, nos encontramos con una realidad extraordinaria y terrorífica para muchos. Uno de los animales más temidos por muchos, un pequeño pez conocido como el candirú. Este diminuto pez, que habita en los ríos amazónicos de Venezuela y también de Brasil, tiene la capacidad de provocar uno de los dolores más intensos del mundo. La razón es que es atractivo a la urea presente en la orina. Esto significa que, si un hombre orina directamente en estas aguas, el candirú puede sentirse atraído hacia la corriente de su orina e incluso intentar introducirse en la uretra, es decir, meterse dentro del aparato genital masculino. El dolor que provoca es agudo y punzante, causado por la irritación mecánica de sus púas y la presión que ejerce el pez al intentar ingresar. Por eso, muchos locales y visitantes conocen la precaución. Evitan orinar directamente en los ríos donde vive este pez o se tapan las partes mientras están en el agua. Extraer un candirú no es fácil y requiere atención médica inmediata, porque cualquier retraso puede causar complicaciones graves. Aunque los casos son rarísimos, la fama de este pez ha creado un respeto casi legendario entre quienes habitan y exploran las aguas amazónicas. Pensando en ello, ¿te atreverías a bañarte en estas aguas? Será genial leerte en los comentarios, gracias. Este pequeño pero temible animal nos recuerda que, en un país lleno de maravillas, también existen criaturas únicas que exigen respeto y precaución. Otra criatura que seguramente provoca pánico al descubrirla, sobre todo si no se la conoce, es el capibara, el roedor más grande del planeta. Endémico de varias regiones de Venezuela y de gran parte de Sudamérica, puede alcanzar más de 1 metro de altura y pesar hasta 60 kilogramos. Su tamaño y aspecto imponente pueden asustar a quienes lo ven por primera vez, ya que recuerda a una rata gigante, aunque es completamente herbívoro y pacífico. Con sus peligros, rarezas e increíble belleza natural, su riqueza cultural y la historia fascinante del país y de sus gentes, Venezuela es un espectáculo único de la naturaleza que probablemente te interese descubrir con más detalle. Es por ello que desde Mundo Sin Censura hemos investigado a fondo para explicarte cómo llegar y disfrutar de este mágico país. Si viajas desde América, existen vuelos directos a Caracas y otras ciudades principales desde países como Estados Unidos, Brasil o Colombia. Desde Europa, la opción más común es volar vía Madrid o Ámsterdam, con conexiones que te llevan al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas. Una vez en Venezuela, moverse es relativamente sencillo gracias a una red de vuelos nacionales y autobuses entre ciudades importantes. Para explorar regiones remotas, como la Gran Sabana o los tepuís, lo más común es combinar transporte terrestre con vuelos locales a pistas pequeñas, cerca de los parques naturales. Venezuela ofrece es uno de los países más económicos del mundo para los visitantes que usan dólares estadounidenses o euros, debido a la superinflación que has conocido, aunque siempre es recomendable informarse sobre el tipo de cambio actual. Por ejemplo, una comida sencilla para 2 personas puede costar alrededor de $10 y una noche de hotel básico puede rondar los $20, dependiendo de la ubicación y la temporada. Para excursiones a lugares icónicos como el Salto Ángel, existen tours organizados que incluyen vuelos en avioneta desde Canaima, guías locales y alojamiento en campamentos o lodges. Estos recorridos permiten sobrevolar los tepuís y acercarse a la cascada más alta del planeta, disfrutando de vistas espectaculares y de la selva circundante. Si tu interés es conocer tribus indígenas, como los Waorani o los Yanomami,
También hay excursiones guiadas por expertos locales. Estos viajes incluyen caminatas seguras por la selva, visitas culturales y aprendizaje sobre costumbres tradicionales, siempre respetando la privacidad y el modo de vida de las comunidades. Es importante destacar que, a pesar de todas las maravillas, Venezuela puede ser un país peligroso en ciertos aspectos. Las diferencias sociales, la vida extrema en regiones remotas y la inseguridad en algunas ciudades requieren precaución. Viajar con guías, informarse sobre las zonas seguras y evitar desplazamientos nocturnos o aislados. Desde Mundo Sin Censura, deseamos que la realidad en Venezuela cambie pronto y que la vida sea más justa, más aún en un país tan rico en recursos y cultura. La resiliencia de los venezolanos es notable, y muchos ejemplos muestran que, incluso en medio de la adversidad, la creatividad y la capacidad humana pueden marcar la diferencia. Como has podido ver, explorar Venezuela es una experiencia de contrastes, paisajes que parecen de otro planeta, culturas milenarias y tradiciones únicas, junto con la realidad social que desafía al visitante a reflexionar sobre desigualdad, la supervivencia y resiliencia. Venezuela nos enseña que un país puede ser al mismo tiempo mágico y desafiante, peligroso y generoso, duro y lleno de esperanza. Desde Mundo Sin Censura, seguiremos explorando cada semana para mostrarte como en ningún otro lugar la magia que puedes encontrar en este mundo. Lugares como el que ahora puedes ver en este video. Pincha en él. Lo vas a disfrutar.